Hace apenas un año, el Paris Saint-Germain conquistó Europa por primera vez en su historia. Aquella histórica goleada por 5-0 en la final demostró que el proyecto de Luis Enrique había alcanzado la cima del fútbol europeo. Pero la historia del PSG no siempre estuvo llena de celebraciones. En 2020, el club parisino llegó a su primera final de Champions League. Después de años de inversión y grandes fichajes, parecía que había llegado el momento de levantar el trofeo. Sin embargo, el Bayern Múnich terminó imponiéndose y dejó al PSG con el corazón roto. Aquella derrota se convirtió en una obsesión, una herida que tardó años en sanar. Ahora, después de haber conquistado Europa por primera vez, el objetivo era todavía más difícil: defender la corona, volver a ser campeones. La aventura comenzó con una exigente fase de liga. El PSG tuvo que enfrentarse a varios de los equipos más peligrosos del continente en una competición donde cada punto podía marcar la diferencia. Los parisinos alternaron victorias importantes con partidos muy disputados. En algunos encuentros demostraron toda su capacidad ofensiva, mientras que en otros tuvieron que sufrir hasta el último minuto para mantenerse en la pelea. Cada jornada representaba un nuevo desafío. Y aunque el vigente campeón no dominó la clasificación como muchos esperaban, logró sumar los puntos suficientes para asegurar su presencia en las eliminatorias. La defensa respondió en los momentos más complicados. El mediocampo controló partidos clave. Y el ataque volvió a demostrar por qué era uno de los más peligrosos de Europa. La fase de liga terminó. Pero los verdaderos desafíos apenas comenzaban. El primer rival fue el Mónaco. Un equipo francés que conocía perfectamente al PSG. La ida comenzó con intensidad. El Mónaco golpeó primero y tomó ventaja en el marcador. Sin embargo, la reacción parisina no tardó en llegar. Una rápida combinación ofensiva permitió encontrar el empate y devolver la tranquilidad al campeón. El partido siguió abierto durante gran parte de la noche. Ambos equipos intercambiaron ataques constantemente y la eliminatoria permaneció completamente igualada. En la segunda mitad llegaron nuevos goles que mantuvieron la incertidumbre hasta el pitido final. La diferencia era mínima. Todo se decidiría en París. La vuelta fue todavía más emocionante. El PSG salió decidido a imponer condiciones desde el primer minuto. Los locales encontraron rápidamente el camino al gol y lograron ponerse por delante en la eliminatoria. Pero el Mónaco volvió a responder. Cada vez que el PSG parecía tomar el control, el conjunto visitante encontraba una manera de volver al partido. Los goles siguieron llegando. La tensión aumentaba con cada minuto. Finalmente, en los momentos decisivos, el PSG logró marcar los tantos necesarios para asegurar la clasificación. El global terminó 5-4. El campeón sobrevivía a una eliminatoria llena de sufrimiento. Y avanzaba a los octavos de final. En octavos esperaba el Chelsea, un histórico del fútbol inglés. La ida comenzó en Londres. El Chelsea intentó imponer presión desde el arranque, pero el PSG mostró una enorme personalidad. Los parisinos encontraron espacios en la defensa rival y aprovecharon cada oportunidad. El primer gol llegó tras una rápida transición ofensiva. Minutos después llegó el segundo. Y antes del final del encuentro apareció un tercer golpe que dejó al Chelsea contra las cuerdas. La victoria del PSG fue contundente. Pero todavía quedaba la vuelta. En París, el Chelsea salió obligado a remontar. Necesitaba atacar. Necesitaba arriesgar. Y eso terminó beneficiando al PSG. Los espacios comenzaron a aparecer constantemente. El campeón aprovechó cada error defensivo y volvió a castigar a los ingleses. Los goles llegaron uno tras otro. El Chelsea logró descontar en algunos momentos de la eliminatoria. Pero nunca encontró una verdadera reacción. El PSG mantuvo el control y terminó cerrando la serie con un impresionante global de 8-2. Una de las eliminatorias más dominantes de toda su campaña. Europa comenzaba a tomar nota. El campeón estaba elevando su nivel. En cuartos de final apareció el Liverpool, uno de los equipos más temidos del continente. El ambiente era espectacular. Miles de aficionados ingleses empujaban a su equipo. Pero el PSG respondió con una actuación extraordinaria. La defensa neutralizó los ataques rivales.
Y cuando apareció la oportunidad, los parisinos golpearon. El primer gol silenció el estadio. Después llegó un segundo tanto que cambió completamente la eliminatoria. Liverpool intentó reaccionar. Buscó descontar. Presionó durante varios tramos del encuentro. Pero no encontró la precisión necesaria. La vuelta confirmó la superioridad francesa. El PSG volvió a marcar. Volvió a controlar el partido. Y volvió a impedir cualquier reacción inglesa. Con otro gol en la segunda mitad, la clasificación quedó sentenciada. El global terminó 4-0. Sin recibir goles. Sin conceder oportunidades reales. Y eliminando a uno de los principales candidatos al título. El PSG estaba nuevamente entre los 4 mejores equipos de Europa. El primer capítulo de esta colosal eliminatoria tuvo lugar el 28 de abril de 2026, bajo las luces inconfundibles del Parque de los Príncipes en París. El PSG, bajo la dirección estratégica de Luis Enrique, llegaba con hambre de gloria, enfocado en imponer su dominio en Europa. Enfrente, un Bayern Múnich dirigido por Vincent Kompany que buscaba imponer su histórica jerarquía en patio ajeno. Lo que se vivió esa noche en la capital francesa fue una auténtica locura. Un intercambio de golpes digno de 2 pesos pesados del fútbol mundial. Desde el silbatazo inicial, ambos equipos salieron a morder, regalándonos un espectáculo ofensivo que pocos olvidarán. El Bayern de Múnich presionaba alto y buscaba aprovechar cada espacio, pero el PSG, con un ataque letal y una velocidad endiablada en las transiciones, logró desatar un vendaval de goles. Fue un partido frenético, un constante toma y daca que terminó con un marcador histórico, un impresionante 5-4 a favor del Paris Saint-Germain. Ese 5-4 dejaba la serie completamente abierta, pero con una ligera ventaja para los parisinos. Los bávaros regresaban a casa heridos, pero sabiendo que en su feudo, y con el aliento de su gente, tenían el potencial de darle vuelta a la historia. Todo se definiría en Alemania. Llegó el 6 de mayo de 2026. El imponente Allianz Arena se vistió de gala para el partido de vuelta. La tensión se podía cortar con un cuchillo. El Bayern necesitaba una victoria para igualar la balanza, mientras que el PSG sabía que meterse atrás no era su mejor virtud y saldría a liquidar el pleito. Y vaya que los franceses no perdieron el tiempo. Apenas corría el minuto 2 de juego cuando Ousmane Dembélé silenció a la multitud en Múnich. Tras una jugada electrizante y un centro raso preciso de Khvicha Kvaratskhelia, Dembélé conectó un remate a bocajarro para poner el 1-0 a favor del PSG, ampliando la ventaja global a 6-4 y dándole un golpe de autoridad brutal a la serie. No fue hasta el minuto 93, en plena agonía del tiempo de descuento, cuando el incombustible Harry Kane logró perforar la red para poner el empate 1-1 en el partido. Múnich era el escenario. 90 minutos separaban al PSG de una segunda Champions consecutiva. Del otro lado estaba el Arsenal. Un equipo que había sorprendido a Europa durante toda la temporada y que soñaba con levantar la primera Champions de su historia. La final comenzó con mucha tensión. Ninguno de los dos equipos quería cometer errores. Las ocasiones aparecían en ambas áreas, pero los porteros respondían con seguridad. El primer golpe llegó en la primera mitad. El Arsenal encontró espacios por la banda y una rápida jugada ofensiva terminó con el 1-0. Los aficionados ingleses estallaron de alegría. Por primera vez en toda la fase eliminatoria, el PSG estaba perdiendo una final. Luis Enrique pidió calma. Todavía quedaba mucho partido. Y la reacción llegó en la segunda mitad. El PSG comenzó a adelantar líneas y a generar cada vez más peligro. Finalmente, una jugada colectiva terminó con el empate. 1-1. Todo volvía a empezar. Los siguientes minutos fueron frenéticos. El Arsenal estuvo cerca de marcar el segundo con un remate que pasó rozando el poste. El PSG respondió con una ocasión clarísima que obligó al portero rival a realizar una parada espectacular. Ninguno conseguía romper la igualdad. El tiempo reglamentario terminó con empate. Llegó la prórroga. 30 minutos para decidir al campeón de Europa. El cansancio comenzó a aparecer. Las piernas pesaban. Cada carrera costaba el doble. Ambos equipos tuvieron oportunidades,
pero ninguna terminó dentro de la portería. Después de más de 120 minutos de batalla, todo se decidiría desde el punto de penal. La tensión era absoluta. Comenzó la tanda. El PSG anotó su primer lanzamiento. El Arsenal también. Segundo penal. Gol para el PSG. La tensión era insoportable. Llegaba el turno de Eze. Toma carrera, cruza el disparo con frialdad y afura. El drama desde los 11 pasos no daba respiro. Los siguientes cobradores se enfrentaban al abismo. Tiros al ángulo, miradas desafiantes y la respiración contenida en las gradas con cada impacto. Nadie quería ceder un centímetro de gloria. Hasta que llegó el momento definitivo. El turno de Gabriel. Todo el peso de la historia en sus botines. Arranca, le pega con alma y vida. Y lo botó. El disparo se va fuera. Se acabó. Locura total en la cancha. Los jugadores del Paris Saint-Germain salen corriendo a abrazarse, estallando en una euforia descontrolada. Lágrimas de felicidad, abrazos interminables y el grito de campeones al cielo. El PSG se corona en lo más alto de Europa. Una celebración épica y monumental que quedará grabada para siempre. Desde una complicada fase de liga, pasando por Mónaco, Chelsea, Liverpool y Bayern, hasta una dramática final contra el Arsenal definida por penales. El PSG volvió a conquistar Europa. La obsesión se convirtió en legado. Y aquel equipo que durante años soñó con la Champions ahora había construido una auténtica dinastía. Si te gustó el vídeo dale like y suscríbete, nos vemos en la próxima.